El cielo estaba teñido de un azul profundo, casi tangible, cuando Alejandro abrió los ojos. La luz del sol se filtraba a través de sus párpados, invitándolo a despertar. A su lado, los demás yacían dispersos en la arena, como muñecos abandonados por un niño caprichoso. «Despierten», murmuró, su voz apenas un susurro contra el rugido del mar. Uno a uno, los amigos emergieron del abrazo del sueño, parpadeando ante la realidad de su situación. La noche anterior, una tormenta los había sorprendido en alta mar, arrancándolos de la seguridad de su barco y arrojándolos a la deriva. Ahora, la isla del olvido los acogía en su seno. Valeria se levantó, sacudiendo la arena de su cabello oscuro. ¿Dónde estamos?, preguntó, su voz cargada de una calma que no sentía. No lo sé, admitió Alejandro, pero debemos explorar. La isla parecía respirar con ellos, cada ola que besaba la orilla un suspiro, cada brisa que agitaba las hojas un aliento. La belleza del lugar era innegable, pero bajo esa fachada, algo más oscuro se agitaba. Mientras caminaban, Carlos intentó una broma, pero su humor se perdió en el viento. Sofía revisaba sus heridas, Gaby dibujaba figuras en la arena y Miguel miraba hacia el horizonte, como si pudiera ver más allá de su confinamiento. Encontraron las ruinas antes del mediodía. Eran estructuras antiguas, cubiertas de enredaderas y silencio. Valeria se adelantó, sus dedos trazando los extraños símbolos tallados en la piedra. Esto es, antiguo, dijo, mucho más de lo que podemos imaginar. Alejandro asintió, pero sus ojos estaban fijos en un objeto parcialmente enterrado en la tierra cerca de un altar desmoronado. Era un diario, su cuero gastado y sus páginas amarillentas. Lo abrió con cuidado, y las palabras escritas con una caligrafía temblorosa saltaron hacia él: el ciclo debe romperse, o el olvido nos consumirá a todos. Los amigos intercambiaron miradas, una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. No estaban solos en la isla, la presencia de aquel que escribió el diario aún se cernía sobre ellos, una advertencia, un desafío. Debemos romper el ciclo, dijo Alejandro, y aunque no sabían qué significaba, entendieron que era su única esperanza. La isla los observaba, paciente, eterna, mientras el primer día de su prueba comenzaba a desplegarse. El cielo estaba teñido de un azul profundo, casi tangible, cuando Alejandro abrió los ojos. La luz del sol se filtraba a través de sus párpados, invitándolo a despertar. A su lado, los demás yacían dispersos en la arena, como muñecos abandonados por un niño caprichoso. «Despierten», murmuró, su voz apenas un susurro contra el rugido del mar. Uno a uno, los amigos emergieron del abrazo del sueño, parpadeando ante la realidad de su situación. La noche anterior, una tormenta los había sorprendido en alta mar, arrancándolos de la seguridad de su barco y arrojándolos a la deriva. Ahora, la isla del olvido los acogía en su seno. Valeria se levantó, sacudiendo la arena de su cabello oscuro. ¿Dónde estamos?, preguntó, su voz cargada de una calma que no sentía. No lo sé, admitió Alejandro, pero debemos explorar. La isla parecía respirar con ellos, cada ola que besaba la orilla un suspiro, cada brisa que agitaba las hojas un aliento. La belleza del lugar era innegable, pero bajo esa fachada, algo más oscuro se agitaba. Mientras caminaban, Carlos intentó una broma, pero su humor se perdió en el viento. Sofía revisaba sus heridas, Gaby dibujaba figuras en la arena y Miguel miraba hacia el horizonte, como si pudiera ver más allá de su confinamiento. Encontraron las ruinas antes del mediodía. Eran estructuras antiguas, cubiertas de enredaderas y silencio. Valeria se adelantó, sus dedos trazando los extraños símbolos tallados en la piedra. Esto es, antiguo, dijo, mucho más de lo que podemos imaginar. Alejandro asintió, pero sus ojos estaban fijos en un objeto parcialmente enterrado en la tierra cerca de un altar desmoronado. Era un diario, su cuero gastado y sus páginas amarillentas. Lo abrió con cuidado, y las palabras escritas con una caligrafía temblorosa saltaron hacia él: el ciclo debe romperse, o el olvido nos consumirá a todos. Los amigos intercambiaron miradas, una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. No estaban solos en la isla, la presencia de aquel que escribió el diario aún se cernía sobre ellos, una advertencia, un desafío. Debemos romper el ciclo, dijo Alejandro, y aunque no sabían qué significaba, entendieron que era su única esperanza. La isla los observaba, paciente, eterna, mientras el primer día de su prueba comenzaba a desplegarse. La noche descendió sobre la isla con la súbita rapidez de un parpadeo. Las estrellas se desplegaron en el cielo como un manto de diamantes sobre un océano de terciopelo negro.
pero la belleza del firmamento no podía disipar la opresión que sentían los amigos, una presión que parecía emanar de la misma tierra bajo sus pies. Valeria sostenía el diario con manos temblorosas, pasando las páginas con reverencia y miedo. Dice que hay un guardián, alguien o algo que mantiene el ciclo en marcha, explicó, su voz un susurro que luchaba contra el silencio de la isla. ¿Un guardián?, preguntó Sofía, su mente racional buscando explicaciones lógicas donde no las había. Miguel se levantó, sus ojos escudriñando la oscuridad que los rodeaba. Entonces debemos encontrarlo y convencerlo de que nos deje ir, dijo con una determinación que no sentía. Gaby, con su libreta de dibujo en mano, comenzó a esbozar las estrellas, trazando constelaciones que no reconocía. Quizás las estrellas nos guíen, murmuró, más para sí misma que para los demás. La noche avanzó, y con ella, los susurros se hicieron más fuertes. Eran voces sin cuerpo, ecos de un pasado que se negaba a morir. Los amigos se acurrucaron alrededor de una fogata improvisada, pero el fuego no podía calentar el frío que se había instalado en sus almas. Carlos intentó mantener el ánimo con historias y chistes, pero sus palabras se perdían en el viento, llevadas a rincones oscuros donde risas se transformaban en sollozos. Alejandro no dormía, vigilaba. La figura que había visto entre las olas la noche anterior se había grabado en su mente. Era una sombra, sí, pero había algo en ella que lo atraía y repelía al mismo tiempo. Entonces, en la distancia, una luz parpadeó. No era una estrella, estaba demasiado cerca del suelo. ¿Lo ven?, preguntó Alejandro, señalando hacia el destello. Los amigos se pusieron de pie, la curiosidad superando el miedo. Juntos, se adentraron en la jungla, siguiendo la luz que los llamaba. La luz los llevó a una parte de la isla que no habían explorado, donde las ruinas eran más densas y el aire vibraba con el poder de los antiguos. Y allí, en medio de un círculo de piedras, estaba el guardián. Era una estatua, alta y majestuosa, pero sus ojos eran dos gemas que brillaban con vida propia. El guardián, susurró Valeria, su voz llena de asombro y terror. Los ojos de la estatua se fijaron en ellos, y una voz resonó en sus mentes. El ciclo debe continuar, dijo, y el mundo se desvaneció en la oscuridad. La oscuridad se disipó lentamente, como tinta diluyéndose en agua. Los amigos se encontraron de pie, intactos, pero algo había cambiado. La estatua del guardián ya no estaba, en su lugar, un laberinto de piedras se erguía, desafiante. ¿Qué ha pasado?, preguntó Sofía, su voz temblorosa. El guardián nos ha dado una prueba, dedujo Alejandro, observando las altas paredes del laberinto. Valeria se acercó a la entrada, donde un grabado en la piedra decía, el que busque la verdad, que encuentre su camino en la oscuridad. Es un laberinto, dijo Gaby, pero no uno común. Mira. Señaló hacia arriba, donde las estrellas parecían reflejarse en la superficie de las paredes, creando un mapa estelar que cambiaba con cada parpadeo. Debemos seguir las estrellas, sugirió Miguel, pero Carlos negó con la cabeza. No es tan simple. Las estrellas cambian, el laberinto también. Debemos encontrar el patrón. Los amigos entraron al laberinto, sus pasos resonando en el silencio. El camino se retorcía y giraba, llevándolos en círculos, hacia callejones sin salida, siempre cambiando, siempre confundiendo. Sofía, con su mente analítica, comenzó a marcar las paredes, tratando de crear un mapa. Pero las marcas desaparecían, borradas por la misma magia que mantenía el laberinto vivo. Las horas pasaron, o quizás fueron días. El tiempo parecía no tener sentido en ese lugar. La fatiga se apoderó de ellos, y la desesperación se asomó en sus corazones. Entonces, Gaby se detuvo. Escuchen, susurró. Y en el silencio, una melodía suave se escuchaba, una canción que parecía venir de todas partes y de ninguno. La música, dijo Valeria, nos está guiando. Siguiendo la melodía, los amigos avanzaron, y el laberinto respondió. Las paredes se movían, abriendo un camino, revelando un patrón que solo la música podía descifrar. Finalmente, llegaron al centro. No había estatua, no había guardián, solo un espejo, grande y antiguo, su superficie brillando con una luz propia. Es un espejo, dijo Alejandro, ¿pero qué significa? Valeria se acercó, y al mirar su reflejo, comprendió. No es un espejo. Es una puerta. Uno a uno, los amigos se miraron en el espejo, y uno a uno, desaparecieron, hasta que solo quedó el reflejo de la isla, y el silencio. Tras atravesar el espejo, los amigos se encontraron en un lugar que era y no era la isla.
Era como si hubieran cruzado a una realidad paralela, donde la isla era más sombría, más silenciosa, como si estuviera sumida en un sueño profundo. ¿Dónde estamos?, preguntó Carlos, su voz resonando extrañamente en el aire quieto. No lo sé, respondió Alejandro, pero debemos encontrar la manera de volver. Exploraron su nuevo entorno, descubriendo que, aunque era similar a su isla, había diferencias sutiles. Las ruinas eran más imponentes, las sombras más oscuras, y había una sensación de expectación, como si algo estuviera a punto de suceder. Valeria, con el diario en mano, notó que las páginas ahora mostraban nuevas escrituras, como si el cambio de realidad hubiera revelado secretos ocultos. Dice que la isla es un reflejo de aquellos que la habitan, leyó en voz alta. La maldición es un espejo de nuestras propias mentes. Entonces, ¿la maldición somos nosotros?, preguntó Sofía, su mente científica luchando por comprender. Parece que sí, dijo Gaby, nuestros miedos, nuestras esperanzas, todo se refleja aquí. Mientras caminaban, comenzaron a ver figuras en la distancia, sombras que se movían con propósito. Eran los reflejos de ellos mismos, pero distorsionados, oscurecidos por sus peores temores. Debemos enfrentarlos, dijo Miguel, su determinación fortalecida por la prueba del laberinto. Uno a uno, se encontraron con sus dobles sombríos, enfrentando sus miedos y aprendiendo más sobre sí mismos en el proceso. Con cada confrontación, la isla parecía volverse un poco más clara, un poco más real. Finalmente, solo quedaba una sombra, la de Alejandro, que se había mantenido al margen, observando, esperando. Su reflejo era el más oscuro de todos, sus ojos dos pozos de desesperación. ¿Qué temes, Alejandro?, preguntó Valeria, acercándose a él. Alejandro miró a su reflejo y luego a sus amigos. Temo perderlos, admitió, tengo miedo de que esta isla nos separe para siempre. Su reflejo asintió, y una luz brilló en sus ojos. Entonces, encuentra la fuerza en ellos, dijo, y se disolvió en la luz, que se expandió, envolviendo a los amigos en su calidez. Cuando la luz se desvaneció, se encontraron de vuelta en la isla real, pero ahora sabían lo que tenían que hacer. Juntos, enfrentarían la maldición y romperían el ciclo, no solo por ellos, sino por todos los que habían quedado atrapados en la isla del olvido. Con la nueva luz del día, los amigos se despertaron en la playa, el sol bañando sus rostros con promesas de esperanza. La isla ya no parecía un lugar de miedo y desesperación, sino un desafío a ser superado. Debemos actuar rápido, dijo Alejandro, su voz firme con una nueva determinación. La maldición se alimenta de la oscuridad dentro de nosotros, pero juntos, somos más fuertes. Valeria asintió, sosteniendo el diario que ahora estaba lleno de anotaciones y dibujos. El guardián nos mostró que el poder para romper el ciclo está en nuestras manos, dijo, y creo que sé cómo hacerlo. Los amigos se reunieron, formando un círculo en la arena. Gaby sacó su libreta, mostrando un dibujo del laberinto y las estrellas que habían visto en el espejo. Estas constelaciones, explicó, son la clave. Miguel levantó la vista hacia el cielo, donde el sol comenzaba su ascenso. Entonces, debemos alinear nuestras acciones con las estrellas, aquí, en la Tierra. Sofía y Carlos comenzaron a trazar líneas en la arena, replicando las constelaciones, mientras Valeria recitaba palabras del diario, invocando la sabiduría de los antiguos. La isla respondió. El viento sopló con fuerza, las olas se elevaron, y una luz brillante emanó de las ruinas. Los amigos se tomaron de las manos, cerrando los ojos ante la intensidad de la luz. Cuando la luz se disipó, los amigos abrieron los ojos. La isla había cambiado. Las ruinas estaban restauradas, la vegetación florecía, y la atmósfera de maldición había desaparecido. Lo hicimos, dijo Alejandro, su voz llena de asombro. Romper el ciclo no era solo sobre la isla, reflexionó Valeria, sino sobre nosotros, sobre enfrentar lo que llevamos dentro y encontrar la luz en la oscuridad. Los amigos se abrazaron, sabiendo que habían superado la prueba más grande de todas. La isla del olvido había sido transformada, y ellos también. Mientras preparaban una balsa con los recursos de la isla, sabían que su historia sería contada por generaciones, un recordatorio de que incluso en los lugares más olvidados, hay esperanza y redención. Con la isla ahora libre de la maldición, los amigos trabajaron juntos para construir una balsa que los llevaría de regreso al mundo que habían dejado atrás. Mientras trabajaban, no podían evitar sentir una mezcla de emoción y melancolía. La isla, que había sido su prisión, ahora se sentía como un hogar lejano. ¿Crees que alguien nos creerá?, preguntó Carlos, mientras ataba una cuerda a la balsa. No importa si nos creen o no, respondió Sofía, lo que importa es lo que hemos vivido y aprendido aquí.
La balsa estaba casi terminada cuando Gaby, que había estado dibujando en la arena, se detuvo. Miren, dijo, señalando hacia el mar. En el horizonte, una silueta oscura se perfilaba contra el cielo anaranjado del atardecer. Era un barco, grande y moderno, una promesa de rescate y retorno a la civilización. Los amigos agitaron los brazos y gritaron, llamando la atención de la tripulación. El barco cambió de curso, acercándose a la isla. Una lancha se desprendió de su costado y se dirigió hacia la playa. Los amigos se abrazaron, sabiendo que su aventura estaba llegando a su fin. ¿Qué les diremos?, preguntó Miguel, su voz llena de incertidumbre. La verdad, dijo Alejandro. Les diremos sobre la isla del olvido, sobre la maldición y cómo la rompimos. Les diremos sobre el guardián, el laberinto y el espejo. Y si no nos creen, está bien. Porque nosotros sabemos que fue real. La lancha llegó a la orilla, y los amigos subieron a bordo, dejando atrás la isla que los había cambiado para siempre. Mientras el barco se alejaba, la isla del olvido se desvanecía en la distancia, pero su memoria permanecería con ellos, un faro de luz en la oscuridad, un recordatorio de que incluso en los lugares más remotos y olvidados, hay magia y misterio esperando ser descubiertos. Si te atreves, suscríbete, dale me gusta y comparte, eso nos ayudaría muchísimo. También puedes seguirnos por nuestras redes sociales, TikTok y X, los enlaces se encuentran en la descripción del video. Gracias por estar aquí.